Si hay un fantasma que recorre Europa y el mundo hoy, es el del populismo. Reacción de ira, estrategia política, vocablo para deslegitimar o estigmatizar al adversario político, el uso del concepto es tan diverso como las realidades a las que remite. Pero esto no significa que sea un concepto inútil o vacío al que solo valga la pena descalificar en la academia liberal. Para evitar esto, hay que regresar a las teorías de los académicos antiliberales, los críticos más prominentes, como Carl Schmitt. Así, a través de este videoensayo, intentaremos ver al populismo como una crítica al liberalismo, sobre todo bajo la lupa schmittiana. En los últimos años, en América Latina y en todo el mundo ha habido un surgimiento de los movimientos populistas. Muchos han llegado incluso al poder, siendo representados por personajes muy fuertes en las políticas nacionales. Ejemplos de estos sobran, y los populismos son tanto de izquierda como de derecha. Está, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, Narendra Modi en India e incluso Andrés Manuel López Obrador aquí en México. Pero cuando nos preguntamos qué es el populismo, tenemos que abrir nuestra mente porque el populismo, según la académica Fernanda Somuano, es lo que Sartori llamaría un término extendido. Esto quiere decir que muchas definiciones y muchas características caben en él, haciendo su análisis cada vez menos exacto. En América Latina, el populismo se ha identificado con una corriente nacionalista y de izquierda, que lo que busca es quitar a las élites políticas del poder, a lo que ellos llaman las élites corruptas. Por ejemplo, en México, la mafia del poder con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Otros ejemplos son el kirchnerismo en Argentina, el correísmo en Ecuador y los fenómenos generados por Lula y Dilma Rousseff en Brasil. En Europa, en cambio, el populismo es de derecha, casi al menos en la mayoría de los casos. Ejemplos de esto es Vox en España, el caso de Hungría y el caso de Polonia. Estos se han identificado más que nada con una exclusión no solamente de las élites corruptas, sino también de la otredad. Los inmigrantes, las minorías, incluso toman posturas misóginas. Todo esto se ha acumulado en una ola de lo que creemos que hoy es el populismo. Pero el populismo, que nace como una reacción a las democracias liberales y al liberalismo en general, se puede observar desde varios puntos. Uno de estos puntos, y uno de los puntos de vista que más nos ayuda a esto, es el punto de vista de Carl Schmitt. Carl Schmitt fue un jurista alemán, nacido en 1888. Él se destaca por sus trabajos políticos y jurídicos, tanto como de filosofía política como de filosofía jurídica. Pero es un conocido crítico del liberalismo, del constitucionalismo democrático y del cosmopolitanismo. Las teorías políticas y jurídicas de Carl Schmitt han sido criticadas duramente, pero también han sido reforzadas por muchos miembros de la academia. Sin embargo, Schmitt no deja de ser un miembro polémico de la academia dentro del derecho y la política por sus nexos tanto personales como profesionales con el partido nazi, del cual fue expulsado, o al menos fue declarado enemigo, unos años después de que empezara la guerra. Usando el pensamiento de Schmitt, podemos analizar el surgimiento del populismo como una reacción o una contraposición al liberalismo. Si queremos entender esto desde lo político, tenemos que usar un nivel de análisis que centralice el conflicto. En este sentido, el conflicto es el elemento que nos permite entender el orden simbólico de la política, que siempre estará abierto a lo nuevo. Nunca será una esfera que se cerrará definitivamente. Alrededor de este conflicto circulan varios conceptos, como lo podemos ver en la imagen, pero por ahora nos enfocaremos en el otro existencial y en la despolitización. Empecemos con este último. La teoría liberal sugería la idea de un estado neutral concebido a partir de un sistema de normas válidas, independientemente de la voluntad de quienes se someten a ellas. Desde el punto de vista schmittiano, el liberalismo tiene una fuerte tendencia a sustraerse de lo político. Schmitt no solo advierte de las consecuencias que tendría un Estado que se hace ajeno a los asuntos económicos, sino sobre todo, deja claro que esto nos llevará a crear un vacío de asuntos del gobierno. Vacío que va a ser llenado por los intereses privados. Desde la perspectiva de Schmitt, el aspecto teórico del liberalismo político se estaría desvirtuando, primero, por un Estado que se declarara neutral y no podría discernir entre quién es el enemigo, pero además, la idea de la neutralización, con este sesgo liberal, supone la suspensión permanente del conflicto político. En este sentido, la despolitización para Schmitt tiene nombre y apellido, la democracia liberal anglosajona. Desde otro punto de vista schmittiano, tenemos la relación amigo-enemigo. Esta relación es de gran utilidad al referirse a uniones y separaciones entre colectividades, asociaciones o comunidades, trazando una línea de demarcación entre
un nosotros y los otros. Dentro de este marco teórico establecido por Schmitt, podemos encontrar algunos rasgos del populismo. El populismo funda mucha de su ideología en un término tan ambiguo como es el pueblo, con mayúscula. Se considera al pueblo siempre como moralmente bueno, como una entidad homogénea, que por un lado es capaz de unificar a la mayoría silenciosa y enojada. Pero, por otro lado, hay un intento de movilizar este ente uniforme del pueblo en contra de un enemigo definido, como la élite corrupta. Estos son grupos de personas o individuos que no pertenecen al pueblo, pues se encuentran como defensores de estas mismas élites de la gente, con el cual no vale la pena aliarse. Esta definición de un enemigo público contra el cual el pueblo, o sea, lo amigable, tiene que luchar, es un gran ejemplo del concepto schmittiano. Aquí vale la pena apuntar que quien decide quién es amigo y quién es enemigo es el líder, el soberano, en Schmitt. Esta decisión es exclusivamente de él o de ella, y es una muestra evidente de otro concepto fundamental de Schmitt, la decisión, el decisionismo. Esta es una enunciación de quién es el amigo y quién es enemigo, y es la expresión subjetiva e inconsulta de la voluntad del soberano, porque no hay elemento trascendente alguno en el que basar dicha decisión, así como tampoco existen características en el sentido de malo o feo que delineen al enemigo. Simplemente es el otro, el extraño, y para determinar su esencia basta que sea existencialmente distinto, o extraño, en un sentido particularmente intensivo. Así también se acusa al populismo de polarizar a la sociedad, esto como resultado de una división tan clara que hacen de manera retórica a los líderes. Esta polarización es a menos en la opinocracia liberal siempre mala, tal vez porque divide o tal vez porque politiza. Para la politóloga Nadia Urbinati, los populistas sí reconocen el conflicto en el sentido político. Conciben la política en términos bipolares, como una arena en donde los amigos y los enemigos chocan, pero también ven el conflicto como un medio catártico para unificar este pueblo. Otra forma de unificar esta unidad política, o sea, el pueblo, es a través de normas identitarias éticas que logran ofrecer unidad e identidad. En México, esto podría recordar tal vez a la guía moral publicada y distribuida por el gobierno federal en días recientes. Por otro lado, hay una lucha contra la democracia liberal sobre cómo debe ser la representatividad en democracia. Los movimientos populistas buscan una identificación más genuina entre representantes y representados. Lo hacen a través de una representación que unifica al pueblo, y es por esto que los movimientos populistas que llegan al poder tienen un poder ejecutivo extremadamente fuerte. El populismo tiende a ser al Congreso un brazo suyo, no un contrapeso. Así recordemos la crítica schmittiana al parlamentarismo. Sin embargo, esto no significa que el populismo sea inherentemente antidemocrático, incluso a pesar de ir en contra de algunas de las instituciones que se consideran dentro de la democracia liberal como populares, pues moviliza a millones de personas, tiendes amistades con ellas y admite sus quejas, mientras que asusa a otras para avanzar en contra de un enemigo común, que puede ser la oligarquía, el imperialismo o la forma tradicional de hacer política. Así, la filosofía schmittiana es una gran herramienta para analizar los movimientos populistas y sus oposiciones a las democracias liberales. Sin duda, es otra visión de hacer política, otra manera de hacerla, una que responde a las fallas de la democracia liberal, el sistema que domina el mundo desde finales del siglo XIX. Creo que aquí vale la pena recoger la reflexión del politólogo francés Pierre Rosanvallon, quien dice que se ha subestimado el aspecto positivo del populismo. Y es que hay que entender el populismo como un fenómeno nuevo, y criticarlo solo por ser populismo es ignorar las fallas de las democracias liberales e ignorar las críticas que el populismo hace a este movimiento. Así, se utiliza este término para describir todo lo que parece no gustar al liberalismo y se utiliza solo para descalificar o para estigmatizar al enemigo. Claro que se vale señalar las fallas y ser críticas al populismo, pero entendiendo desde dónde viene, desde quiénes se origina y hacia dónde va o hacia dónde pretende ir.